A veces, creemos que el tiempo nos pertenece, que siempre habrá un mañana para enmendar errores o para empezar de nuevo. Pero un día, sin previo aviso, descubrimos que ese mañana nunca llega, y lo que hemos perdido, las oportunidades que dejamos pasar, ya no se pueden recuperar. El tiempo es un tesoro invisible que todos poseemos, pero que muy pocos saben valorar. Cada día, la vida nos deposita en la cuenta 24 horas nuevas, un regalo que a menudo dejamos escapar entre distracciones, excusas y la eterna promesa del después. Antes de sumergirnos en el corazón de nuestra historia, si este mensaje resuena contigo, compártelo. A veces, un simple gesto puede regalarle a alguien el tesoro más grande, la conciencia de su propio tiempo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que busca despertar la mente y el espíritu. Un simple me gusta o una suscripción es la energía que impulsa nuestra misión. Hoy, te contaré la historia de un joven que lo tenía todo, excepto lo más importante, la disciplina para honrar su propio tiempo. Quédate hasta el final, porque en el reflejo de su vida, podrías encontrar un eco de la tuya. Había una vez, en un pueblo acurrucado entre montañas y ríos serenos, un muchacho llamado Daniel. Era un joven de alma noble, soñador y de gran corazón. Todos en el pueblo lo querían, pero también conocían su gran defecto, una sombra que lo acompañaba desde niño, la pereza. La frase favorita de Daniel era, luego lo hago. Si su madre le pedía ayuda con las tareas de la casa, él respondía con un vago en un ratito. Si su maestro le asignaba un deber, él pensaba para sus adentros, mañana empiezo. Su vida era una larga colección de después, de mañanas, de oportunidades que se quedaban esperando, pacientes, en el umbral del tiempo. Cada mañana, el sol se asomaba por la ventana de su habitación, bañando su rostro con una luz dorada que invitaba a la vida. Pero Daniel, fiel a su costumbre, se daba la vuelta y murmuraba, 5 minutitos más. Esos 5 minutos, como por arte de magia, se convertían en media hora, y esa media hora, en una mañana entera completamente perdida. En la escuela, sus compañeros avanzaban. Aprendían, participaban, crecían. Pero él siempre llegaba tarde, sin la tarea hecha, sin energía, sin ganas. No es que fuera menos inteligente o menos capaz que los demás, simplemente carecía de un sentido de urgencia. Vivía bajo la ilusión de que el tiempo era infinito. Su madre, con la tristeza asomando en su mirada, le repetía una y otra vez, el tiempo no perdona, hijo. Un día mirarás atrás y desearás haber aprovechado cada instante. Pero Daniel solo sonreía, sin escuchar realmente. En su mente juvenil, él tenía todo el tiempo del mundo. En la plaza del pueblo, los ancianos solían reunirse cada tarde bajo la sombra de un árbol frondoso y antiguo. Allí, compartían historias de sus vidas, relatos de cómo el trabajo duro y la constancia habían forjado su carácter y su destino. Daniel a veces se sentaba a escucharlos, pero pronto el aburrimiento lo vencía y se iba a jugar. Él prefería las cosas fáciles, las que no requerían esfuerzo. Un día, en clase, su profesor habló sobre el futuro. Los años pasan volando, dijo con voz solemne. Hoy son niños, mañana serán jóvenes. Y cuando menos se lo esperen, serán adultos mirando hacia atrás, preguntándose qué hicieron con el regalo de sus vidas. Las palabras del profesor resonaron en la mente de todos los alumnos, excepto en la de Daniel. Él miraba por la ventana, distraído, dibujando formas en las nubes con la mirada. Su mente estaba a kilómetros de distancia de aquella lección, soñando con un futuro brillante que, sin embargo, no movía un solo dedo para construir. Los meses pasaron, y poco a poco, Daniel comenzó a quedarse atrás.
Sus calificaciones bajaron, sus amigos dejaron de contar con él para los proyectos importantes, y la preocupación comenzó a dibujarse en el rostro de sus padres. Intentaron hablar con él en innumerables ocasiones, pero Daniel siempre tenía una excusa a mano: estoy cansado, ahora no es un buen momento, mañana, se los prometo, mañana empiezo. Y ese mañana se convirtió en el eco perpetuo de su vida. Una tarde, su mejor amigo, Samuel, llegó corriendo a su casa. Tenía una sonrisa que no le cabía en el rostro y los ojos le brillaban de emoción. «Me aceptaron», gritó. «Me voy a la capital a estudiar ingeniería». Daniel lo felicitó, pero su sonrisa se sentía forzada. En su interior, una punzada de envidia y tristeza lo invadió. Él también había soñado con ir a esa universidad, pero nunca se molestó en enviar la solicitud. No hay prisa, se había dicho a sí mismo. Todavía queda mucho tiempo. Aquella noche, Daniel no pudo dormir. Por primera vez, el silencio de su habitación no le trajo paz, sino que lo confrontó con su propia verdad. Se dio cuenta de que, mientras él dormía y posponía, otros trabajaban por sus sueños. Comprendió que el mundo no iba a detenerse a esperarlo. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva determinación. «Tengo que cambiar», se dijo. Pero se sentía perdido, atrapado en la red de sus propios hábitos. No sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Ese mismo día, llegó al pueblo un hombre sabio, un anciano conocido en toda la comarca por la serenidad de su espíritu y la profundidad de sus consejos. Se decía que tenía el poder de transformar vidas con unas pocas palabras. Daniel, sin saberlo, estaba a punto de cruzar su camino. El rumor se extendió como la pólvora: el sabio está en la plaza, compartiendo su conocimiento. Daniel no era de los que se interesaban por esas cosas, pero una voz en su interior, una voz cansada de cometer los mismos errores, lo impulsó a ir. La plaza estaba llena de gente. El sabio, un hombre de barba blanca y ojos que parecían contener la calma del universo, hablaba con un grupo de personas que lo escuchaban con profundo respeto. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso, una autoridad que hacía que hasta el viento guardara silencio para escuchar. Daniel se quedó a distancia, observando. No entendía qué tenía aquel hombre para cautivar así a la gente. Hasta que lo escuchó decir algo que lo dejó paralizado. «El tiempo», dijo el sabio, «es como el aire. No puedes verlo, no puedes tocarlo, no puedes detenerlo. Pero sin él, la vida simplemente se extingue». Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. Por un instante, sintió una profunda vergüenza. Era como si el sabio le estuviera hablando directamente a él. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Daniel se armó de valor y se acercó con timidez. El sabio lo miró con amabilidad, como si lo hubiera estado esperando. «Maestro», dijo Daniel con la voz entrecortada, «siento que mi vida no avanza. Todos a mi alrededor logran sus metas, mientras yo solo veo pasar los días. Siento que pierdo el tiempo, pero no sé cómo evitarlo». El sabio lo observó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, una suave sonrisa iluminó su rostro. «Hijo», le dijo, «el problema no es que no tengas tiempo. El problema es que crees que siempre tendrás más». Daniel bajó la mirada, avergonzado. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó. «Entender lo que realmente vale el tiempo», respondió el sabio. «Pero las palabras no son suficientes. Permíteme contarte una historia. Si la escuchas con el corazón, tal vez nunca vuelvas a ver el reloj de la misma manera». Daniel asintió, ansioso. El sabio se acomodó en un banco de piedra, respiró hondo y comenzó a hablar con la calma de quien está a punto de revelar un secreto sagrado.
Hace muchos, muchos años, comenzó el sabio, vivía un rey sabio y generoso. Su reino era próspero, su pueblo lo amaba y su nombre era sinónimo de justicia. Este rey respetaba una única regla por encima de todas las demás: nadie, ni siquiera él mismo, podía jugar con el tiempo. Cumplía sus horarios, mantenía sus promesas, y cuando decía, al amanecer, significaba exactamente con el primer rayo de sol. Un día, llegó a su palacio un hombre con los hombros vencidos por la derrota y la mirada perdida. Era un amigo de la infancia del rey. Habían crecido juntos, habían compartido juegos y sueños, pero sus caminos se habían separado. El rey eligió el camino del esfuerzo, su amigo, el de la comodidad y la postergación. El hombre pidió audiencia, y cuando estuvo frente al trono, habló con voz cansada: Majestad, la suerte me ha dado la espalda. Busco trabajo, pero nadie me contrata. Dicen que nunca termino lo que empiezo, que siempre llego tarde. He perdido todo. ¿Podéis ayudarme en nombre de nuestra vieja amistad? El rey lo observó con una mezcla de afecto y seriedad. Debajo de aquella barba descuidada y aquellas ropas raídas, reconoció al joven brillante y lleno de promesas que un día fue. Te ayudaré, dijo finalmente el rey, pero con una condición que te parecerá tan generosa como urgente. El rey ordenó abrir la gran puerta de bronce que conducía a la tesorería real. El oro y las joyas brillaron como un segundo sol, deslumbrando al hombre. Desde este momento hasta el atardecer, decretó el rey, podrás entrar y tomar todo lo que puedas cargar. Nadie te lo impedirá. Todo lo que logres sacar antes de que el último rayo de sol desaparezca, será tuyo para siempre. El amigo del rey no podía creerlo. La fortuna de su vida estaba a un solo paso, pero el reloj había comenzado a correr. Hizo una profunda reverencia y salió corriendo del salón del trono. Sin embargo, apenas cruzó el puente levadizo del palacio, su estómago rugió de hambre. No he comido nada en todo el día, pensó. Iré a casa, comeré algo rápido para reponer fuerzas y volveré en un instante. Y así, cambió de rumbo. En su casa, su esposa le sirvió un estofado caliente y pan recién horneado. Debo comer bien para tener fuerzas y cargar más oro, se dijo a sí mismo. Y comió despacio, saboreando cada bocado. Un plato se convirtió en dos, y dos en tres. Cuando terminó, el cansancio se apoderó de él. La comida le pesaba en el estómago, la silla era cómoda y una brisa suave entraba por la ventana. Cerraré los ojos solo un momento, murmuró. Y ese momento se convirtió en una siesta profunda. Horas después, su esposa lo despertó. Despierta. El sol ya está bajando. Tranquila, mujer, respondió él, molesto. Aún queda mucho día. Decidió prepararse con calma. Buscó los sacos más grandes, midió cuerdas para atarlos y perdió un tiempo valioso eligiendo el calzado más adecuado para cargar tesoros. Mientras se ocupaba de estos detalles sin importancia, las manecillas del reloj avanzaban, implacables. Finalmente, se puso en camino hacia el palacio. El sol de la tarde caía a plomo y el sudor le perlaba la frente. A mitad de camino, vio la sombra generosa de un árbol y pensó, descansaré solo 5 minutos. Se sentó, y la brisa, de nuevo, fue su cómplice. Se durmió más profundamente que antes, y sus 5 minutos se convirtieron en una breve eternidad. Cuando abrió los ojos, el mundo se había teñido de los tonos anaranjados del atardecer. Se levantó de un salto, aterrorizado, y corrió hacia el palacio como nunca antes en su vida. A cada paso, maldecía su mala suerte, el calor, el destino. Llegó a las puertas del palacio sin aliento, justo para ver cómo el último hilo de luz dorada se desvanecía tras las torres.
Corrió hacia la puerta de bronce de la tesorería y la encontró cerrándose con un gemido metálico, solemne y definitivo. «Abraham», gritó desesperado. «Solo un minuto más». Los guardias, con respeto, negaron con la cabeza. En aquel reino, la ley del tiempo era la ley de la vida. El hombre cayó de rodillas y miró sus manos vacías. Entendió que no había perdido por mala suerte, había perdido por costumbre. Por su costumbre de decir luego, un momento más, mañana. El rey salió al patio, sin su corona, con una mirada clara y serena. «Amigo mío», le dijo, «yo no te negué la riqueza. Fuiste tú quien se la negó a sí mismo cuando cambiaste tus prioridades. Tenías oro esperándote, pero preferiste el pan, la siesta y la sombra. El oro sigue ahí, pero el sol de hoy ya no volverá». El hombre lloró en silencio. Comprendió, demasiado tarde, que las grandes oportunidades tienen fecha y hora de caducidad. El sabio miró a Daniel y dejó que el peso de la historia calara en su alma. Aquel hombre, continuó el sabio, entendió ese día que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro con un reloj que nunca, jamás, se detiene. El rey, compasivo, le dio a su amigo una segunda oportunidad. No le dio oro, le dio algo mucho más valioso, un trabajo en los jardines del palacio. Le dio tiempo estructurado con disciplina. Horarios que cumplir, tareas que terminar, metas pequeñas cada día. Al principio, el hombre renegaba. Estaba acostumbrado a empezar tarde y a no terminar nunca. Pero el reloj del palacio marcaba un ritmo firme e ineludible. Poco a poco, su vida comenzó a ordenarse. Descubrió que la puntualidad no era una cadena, sino una llave que abría puertas. Comprendió que el ahora era infinitamente más rico que el algún día. Meses después, se presentó de nuevo ante el rey. Ya no caminaba encorvado, sino erguido. No llevaba sacos vacíos, sino un cuaderno donde anotaba sus tareas cumplidas. «Majestad», dijo, «no vengo a pedir oro. Vengo a daros las gracias por el reloj. Antes, el día me arrastraba. Ahora, yo conduzco mis horas». El rey sonrió. «Ahora lo has entendido. La verdadera riqueza no es una habitación llena de joyas. Es un carácter capaz de llenar cada día con el trabajo correcto y la intención correcta. Quien desprecia los minutos, jamás podrá gobernar los años». Daniel respiró hondo. La historia era un espejo. En el amigo del rey, se vio a sí mismo. ¿Cuántas puertas de bronce se han cerrado para mí porque elegí el pan de la comodidad en lugar del oro del esfuerzo?, pensó. Volvió a casa con un paso diferente. Su madre notó una calma nueva en su rostro. «Mamá», le dijo, «he entendido algo. No me falta talento, me faltan minutos bien usados». Aquella noche, Daniel hizo una lista corta y concreta en un papel: levantarme con la primera alarma. Hacer la tarea antes de jugar. Ayudar en casa 30 minutos al día. Preparar la mochila la noche anterior. Parecía poco, pero recordó al amigo del rey. Él no empezó con cofres de oro, empezó con un horario. Al amanecer, la pereza volvió a susurrarle al oído: 5 minutitos más. Pero esta vez, la respuesta de Daniel fue diferente. Se levantó, puso los pies en el suelo y respiró el aire de la mañana. Había tomado una decisión. Los días que siguieron no fueron fáciles. Tropezó, quiso rendirse, pero cada vez volvía a su lista y a la historia del sabio. Y con cada pequeña tarea cumplida, sentía crecer en su interior algo nuevo y poderoso: el orgullo por sí mismo. El cambio no tardó en notarse. En la escuela, en su casa, con sus amigos. Se volvió puntual, responsable.
El brillo volvió a sus ojos. Un día se reencontró con el sabio en la plaza. Maestro, le dijo Daniel, empecé tarde, pero he empezado. El sabio le puso una mano en el hombro. No empezaste tarde. Empezaste cuando comprendiste. El tiempo perdido no se recupera, pero el tiempo presente se honra. Y cuando honras el hoy, el mañana te abre una puerta nueva. Y así, la historia del niño perezoso se fue quedando atrás, reemplazada por la historia del joven que aprendió a ser el dueño de sus minutos. Ahora, piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho después lo hago? ¿Cuántas metas has dejado para cuando tenga ganas? ¿Cuántas puertas de bronce se han cerrado frente a ti mientras tomabas una siesta? Nos enseñan a cuidar el dinero, la salud, las posesiones. Pero casi nadie nos enseña a cuidar las horas, esas monedas invisibles que gastamos sin darnos cuenta. Y cuando queremos ahorrar, a menudo, ya no nos queda nada en la cuenta. La verdadera riqueza no está en la tesorería de un rey, sino en la agenda de quien actúa. Cada minuto que decides aprovechar es un ladrillo que pones en el futuro que sueñas. Cada minuto que dejas escapar es un ladrillo que derribas. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Solo necesitas empezar a decir ahora en lugar de mañana. Porque la verdad, aunque a veces duela, es que el mañana no existe. Solo existe el hoy. Solo existe este preciso instante en el que puedes tomar una decisión diferente. La vida no se mide en los años que vivimos, sino en los momentos en los que de verdad estuvimos presentes. Recuerda siempre la lección del rey sabio, el tiempo no se detiene a esperarte. Sigue avanzando, contigo o sin ti. La única pregunta que importa es, ¿qué harás con el latido que te corresponde? El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.